A ver. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al seminario virtual titulado Herramientas y Estrategias de la Conciliación Extrajudicial, realizado por la Cámara de Comercio y la Producción de Puno en colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Agradecemos a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para acompañarnos en esta primera sesión del seminario. La segunda sesión será el martes 19 de noviembre y la tercera y última sesión será el jueves 21 de noviembre. Para abordar este tema tan relevante, contamos con la participación de un destacado profesional, quien será nuestro ponente el día de hoy, el doctor Carlos Enrique Ramírez Atencio. Permítanme compartir un poco con ustedes un poco de su amplia trayectoria. El doctor Ramírez Atencio es abogado senior del estudio jurídico Claudio Atencio Aragón, docente de pregrado y posgrado de las facultades de Ciencias Contables, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, docente posgrado de la Universidad Privada de Tacna, autor de libros como Criminalidad de la Protesta Social, Historia de las Ideas Políticas y Sociales y Teorías del Conflicto. Sin duda, hoy contamos con un experto en la materia y estoy seguro de que su intervención, su exposición enriquecerá nuestra comprensión sobre la conciliación extrajudicial. Al final de la exposición habrá un espacio de preguntas y respuestas, las cuales ustedes, mientras está exponiendo, pueden ir dejando en el chat. Sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro ponente, Carlos Enrique Ramírez. Adelante con su exposición. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Espero que sí, que no te, si me dicen si es que tengo algún tipo de dificultad. Lo que se quiere es que podamos dilucidar, ¿no? Todos los temas que se han propuesto. Son varios, vamos a ir poco a poco el tratando de presentar los temas más importantes que se van a desarrollar en estos 3 días de este seminario virtual de herramientas y estrategias de la constelación extrajudicial. Y empezaremos con algo que para todos siempre pues, nos va a dar curiosidad, ¿no? En el mundo social en realidad. Entiéndase de que ya que sea un tema de derecho, un tema de participación social, ¿no? El conflicto está presente en todas las condiciones humanas, ¿no? Yo creo que no solamente la convivencia nos hace entrar en conflicto, sino que también, pues, ¿no? Las diferentes condiciones en las cuales nos desarrollamos, ¿no? Incluso una misma persona, ¿no? Podría estar, ¿no? En conflicto consigo mismo, ¿no? Y entonces es parte de la convivencia social. Entendamos que el conflicto no necesariamente es negativo, ¿no? Siempre le vamos a ver el lado negativo. Y para ello, entendiendo como un conocimiento preliminar de lo que se está exponiendo, y para ir avanzando con este tema de la conciliación que nos atrae y es tan fructífero, yo quería compartirles en el chat de este grupo, a ver si lo pueden hacer, podrían participar de un Padlet, ¿no? Este Padlet con el cual em, podríamos responder a esta pregunta de tal manera que podamos colocar. em, Hacen clic, ¿no? Está justo en las conversaciones de esta videoconferencia por Zoom y ingresan y les va a aparecer esta pantalla, ¿no?
donde en la parte inferior de su celular o en la parte inferior de su pantalla hay un más, ¿no? Un signo de cruz, ¿no? En la parte inferior de la pantalla o inferior de ustedes. Y ahí podríamos colocar, hacemos clic, ponemos más y nos da la posibilidad, nos sale esta pantalla para colocar, ¿no? Una respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entiende por conflicto? De repente un problema, ¿no? Un problema social, ¿no? O cualquier otra respuesta que se les ocurra, la publican y va a aparecer inmediatamente, pues, ¿no? La respuesta en nuestra pantalla. Yo les agradecería mucho que pudieran darse la molestia de escribir en ese Padlet. Bueno, y espero sus respuestas porque son simultáneas, así es que si ahí la tienen, por favor, les rogaría que las pudieran hacer, ¿ya? Y mientras tanto, ¿no? Vamos reflexionando en el hecho de que el conflicto incluso es también muy necesario, ¿no? Porque se entiende de que es un factor de cambio, ¿no? Cuando nos enfrentamos a alguna persona o cuando estamos en un grupo social, ¿no? Y, y este grupo social padece de conflictos, ¿no? O tiene un índice de conflictividad, pues observamos que en efecto, ¿no? El conflicto, reajusta, ¿no? A los integrantes del grupo, ¿no? Y hace que entre ellos se puedan superar, ¿no? Pues, superando las diferencias, nos hacemos un poco más unidos, ¿no? De repente también cuando tenemos conflictos en el hogar, ¿no? Una vez que ya superamos la crisis, ¿no? Del conflicto, ¿no? Pasamos la disputa, la crisis, probablemente también, pues, ¿no? Vamos a tener una condición donde nos reajustamos y si superamos ese conflicto en familia, seguimos progresando, ¿no? En diferentes formas y mejoramos nuestros tipos de relaciones, ¿no? Podría ser entendido de esa manera. No sé qué es lo que piensan ustedes, ahorita están escribiendo en el Padlet, eh, mientras lo van haciendo, ¿no? Me gustaría mucho leer estas curiosidades, ¿no? ¿Qué se entiende por el conflicto, ¿no? En realidad, si en verdad es un problema social, ¿no? Aquí una respuesta interesante nos dice: el conflicto es una situación en la que dos o más personas se enfrentan debido a incompatibilidades o diferencias. Estas diferencias pueden ser de opiniones, valores, intereses o necesidades, y cuando no se gestionan de manera adecuada, pueden generar tensiones, malentendidos y hasta confrontaciones directas. Excelente, ¿no? Entonces estamos observando una característica importante, ¿no? Que estas diferencias no solamente son de necesidades, ¿no? Sino también de intereses, de valores y o de opiniones, ¿no? Aquí nos dice un desacuerdo entre dos partes debido a su diferencia de percepciones, intereses y otros, ¿no? Este desacuerdo también en los puntos de vista de cada uno, ¿no? Es decir, enfrentamos una realidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y por eso que también aquí hay otro comentario, dice incompatibilidad de intereses entre dos o más personas, lo cual también es totalmente correcto, ¿no? Porque a veces se entiende que como el bien que estamos disputando es escaso, ¿no? La única forma de quedarme con él es eliminando al otro, ¿no? Entonces la discusión de dos niños, ¿no? Que ven ahí la disputa por una muñeca o un carrito, entonces se quieren quitar, ¿no? Pero el otro no suelta, ¿no? Entonces la solución, la única solución que ven posible, el único camino en el túnel o al final del túnel, tengo que destruirlo al otro para que suelte pues esa muñeca, ¿no?
y por lo tanto lo golpean, ¿no? Llegan a la violencia, ¿no? Primero los gritos, ¿no? Y luego a la violencia, ¿no? Lo cual son condiciones naturales, ¿no? De los seres humanos. Entonces, mientras van escribiendo las otras respuestas de este padre, y muchas gracias por su participación, nos damos cuenta que sí, pues efectivamente, el conflicto, eh, partiré, ¿no? De esta frase famosa de John Burton, ¿no? Que dice, los conflictos no son necesariamente destructivos, ¿no? Pueden convertirse en herramientas para el cambio positivo cuando se satisfacen las necesidades humanas básicas. Y en estricto sensu, la definición del conflicto, según diferentes autores, podríamos decir que es una situación de incompatibilidad entre objetivos, necesidades y valores, como ya lo han dicho también los participantes tan asertivamente, tanto en relaciones personales como en contextos organizacionales, ¿no? Resalta que el conflicto puede generar tanto efectos positivos como negativos. Christopher Moore habla de que el conflicto es una interacción entre las partes, creen que sus objetivos e intereses no pueden lograrse simultáneamente. Y la Universidad Católica también, pues en uno de esos, en la revista de Derecho, dice que los conflictos pueden visualizarse como oportunidades de cambio y adaptación dentro de una sociedad. No es necesariamente que la violencia es el fin del conflicto, ¿no? Al contrario, es una escalada del conflicto que puede llegar a algo mejor. Entonces, por todo esto y las participaciones que ustedes tienen, podríamos concordar, ¿no? Que el conflicto es una confrontación, ¿no? Es un enfrentamiento entre necesidades, intereses y posiciones de las partes sobre hechos y bienes escasos. Quisiera enfocarme en lo que nos dice Conforti, ¿no? Conforti nos dice que cuando nos sucede algo, ¿no? Cualquier cosa, o sea, incluso algo que escape a nuestras propias posibilidades, ese hecho objetivo, ¿no? Lo transformamos en un problema, ¿no? Incluso la causa de algo es un problema. Entonces, este problema ocasiona que las partes subjetiven ese problema, claro, que pueden pasar por un proceso de trauma, es decir, hasta llegar a la adaptación, ¿no? Pero dentro de este proceso de adaptación, lo que hacen es eh, eh, asimilar ese problema de distintas perspectivas o en formas distintas. Y dentro de estas formas distintas de objetivar al problema, también lo subjetivan. Entonces, una vez que ha ocurrido este hecho, objeto o problema, pues las partes pasan por un proceso de subjetivación, el mismo que depende, ¿no? De las relaciones sociales entre las partes, entre la percepción de incompatibilidad de objetivos y relación de interdependencia, que hace que pueda subjetivar las partes en el conflicto, para que ésta genere el conflicto. En términos concretos, para que se entienda mejor, pues imagínense, ¿no? Estamos tranquilos en nuestra casa y de repente un carro se choca contra la pared y la destruye de la puerta de nuestra casa súbitamente, ¿no? Las justificaciones están de más, el chofer va a decir que se le vaciaron los frenos, de repente vamos a encontrar alcohol en su sangre, de repente puede pasar lo que sea. Lo cierto es que estamos ante un hecho objetivo. Hay una destrucción en la casa, ha habido riesgo, incluso el peligro de muerte de algunas personas, pero resulta que el conductor de este carro es el dueño de la casa, ¿no? Es el abuelo, es el papá, ¿no? Entonces las personas salen, ¿no? Y dicen, claro, estamos en un conflicto, pero ya no estamos en un conflicto con ese papá, pues porque de repente el papá se le basaron frenos, pero es parte de la familia y él ha construido en su propia casa, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante que la relación entre las partes sea importante, ¿no? Es decir, pasa a las personas en conflicto, pero para que ellas subjetiven el conflicto, tienen que tener esta condición, ¿no? Que la relación social en las partes permita la subjetivación del conflicto. En tanto con el no permita y diga,
oye, mira, este es mi hermano y yo soy su hermano, pues, ¿cómo vamos a estar peleando? No, ya, déjalo así nomás, hermanito, ya después lo arreglas. Muy bien. Ahora, importa también, para que surja el conflicto, la percepción de incompatibilidad, ¿no? Es decir, esa casa, ese muro es de mi papá. Entonces, si ya lo ha destruido, Pepilla, pues en algún momento lo reparará. Pero si yo soy un vecino, el vecino de al lado, entonces me pondré pues en esta condición de incompatibilidad de objetivos y le reclamaré a esta persona para que, ¿quién es el responsable y quién debe pagar ese muro de construcción, ¿no? Y finalmente hay una relación de interdependencia entre las partes que obstaculiza también la subjetivación, porque no es lo mismo generar un conflicto con mi compañero de trabajo que con mi empleador, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen que surja el conflicto. Entonces, conscientes de esto, sabemos que lo que hace que haya el conflicto son esas necesidades, intereses y posiciones contrapuestas. ¿Qué se entiende por necesidad? La necesidad, pues hay toda una teoría de las necesidades, ¿no? Principales, secundarias, accesorias, ¿no? Necesidades también suntuarias, necesidades vitales, ¿no? Una serie de clasificaciones. Pero lo que se debe entender por la necesidad es la consecuencia inmediata del problema. Es decir, este problema, este hecho objetivo, esta ocurrencia ha generado una necesidad. Es la consecuencia inmediata del hecho o problema. Y por lo tanto, la, no es suficiente con subsanar, ¿no? Ese, esa, esa consecuencia inmediata del problema. Porque ocurre que los seres humanos, ¿no? No tenemos la posibilidad de regresar en el tiempo. Y por lo tanto, aún así, imagínense que se quiebre un vidrio, ¿no? Y nosotros digamos que este hecho objetivo, la consecuencia inmediata sería la necesidad, la ruptura de ese vidrio. El volverlo a reponer ese vidrio no soluciona el hecho objetivo porque no se retrotrae el tiempo hasta cuando no se rompió el vidrio, porque ese vidrio produjo consecuencias adicionales, una carga emotiva, un trauma, ¿no? De la persona que sufrió este problema. De repente, cuando uno choca su carro con otro, ¿no? Se rompe el parabrisas. Entonces, ¿quién lo va a ir a arreglar, ¿no? Ese parabrisas sí estará 200 soles, pero no lo puedo arreglar en Puno, lo tengo que arreglar en Juliaca, tengo que trasladarme a Juliaca. Hay un gasto adicional que, que se conoce como interés. Es decir, ¿por qué o para qué quiero esa necesidad? Y finalmente, las posiciones. Es decir, el ser humano tiene esta posibilidad o esta factibilidad de esconder sus necesidades debajo de los intereses, que vendría a ser un plus adicional a esa necesidad, para expresar esa necesidad e interés a través de su posición. Entonces, cuando se enfrenta a ese choque de carros y se ha roto el parabrisas, se sabe que se tiene que reparar ese parabrisas, ¿no? La necesidad exacta es el parabrisas, es el vidrio. Los intereses es los gastos adicionales y la reparación civil de lo que estoy pasando, porque puede ser un daño emergente, ¿no? O un lucro cesante. Estaba llevando un pasajero, ya no lo voy a llevar, le tengo que devolver lo que me dio de pasaje. O de repente tenía que llegar a un lugar o llevar este encargo, ¿no? Ya no lo voy a poder hacer, ¿no? Eso es un daño emergente. Y obviamente se muestra en los intereses para finalmente, ¿no? Solo observar, o sea, esas personas que van a estar en ese conflicto, que requieren esas necesidades, las van a enmascarar en los intereses y lo van a presentar como posiciones, ¿no?
porque al inicio las partes, ¿no? Se van a enfrascar en un lío y decir, yo quiero que venga la policía, pero lo que necesitas es que te paguen el paravías. No, 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 no me interesa, yo quiero que venga la policía. O de repente la posición de que tú tienes la culpa, yo no tengo la culpa, quiero que tú que reconozcas que sea la culpa. Cuando en realidad esta posición es una máscara de los intereses y necesidades, y lo que en realidad se tiene que solucionar en cualquier mecanismo de solución de conflicto es intereses y necesidades. Aquí tengo un pequeño video, no sé si no se puede presentar con sonido, ¿no? No sé si lo están escuchando, ¿se logra escuchar? Sí. ¿Sí? Bueno, lo voy a colocar como, ojalá que se pueda, voy a colocarlo como micro también. Eh, y, señores, calma, ¿qué más? Ya veo. Y ahora, pero antes de ir a un juicio, ahora hay que pasar por la conciliación. La conciliación es una alternativa rápida y económica a la que puedes acudir directamente para superar conflictos y alcanzar acuerdos sin tener que ir a juicio. El conciliador es absolutamente imparcial y su papel es ayudar a encontrar soluciones donde todos salen ganando. Recuerda, la conciliación es una justa solución. Bueno, algo se escuchó, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, espero que sí se entienda el mensaje, ¿no? O sea, sí, pues, ¿no? Lo que necesitamos ante un conflicto, necesitamos recurrir a un mecanismo de solución. El ser humano no siempre va a estar en una condición de incertidumbre, de conflicto o de conflictividad, ¿no? Eternamente. Para ello va a tratar de solucionar ese conflicto a través de mecanismos que lleguen a la solución de el problema que hemos visto, pero también las necesidades e intereses. Por ejemplo, un mecanismo o dentro de estos mecanismos existen mecanismos de autotutela, mecanismos de autocomposición, de heterocomposición. Un mecanismo de autocomposición podría ser la negociación, la mediación, ¿no? Y de heterocomposición podría ser el arbitraje o el proceso judicial. Eh, eh, entendemos que estos mecanismos lo que buscan es satisfacer las necesidades, intereses y posiciones porque se necesita solucionar un problema. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a las partes en cualquier mecanismo de solución de conflictos, la máscara que van a tener puesta y el traje de actores que van a tener puestos son de posiciones y van a discutir y van a pelear y se van a quitar las cosas. Entonces, lo que se necesita es que cualquier mecanismo trate de tener estrategias y técnicas que se van a discutir, ¿no? A eso quería llegar el día de hoy, que se van a presentar en este curso, tanto en la próxima sesión como en la tercera sesión, porque se llama el curso Herramientas y Estrategias de la Conciliación Extrajudicial. Entonces, el propósito que tenemos al entender qué cosa es el conflicto y a dónde nos estamos direccionando es que lo que vamos a hacer es armarnos, ¿no? Es descubrir herramientas y estrategias que permitan pasar a través del mecanismo de la conciliación, porque podríamos hacerlo a través del mecanismo de negociación, el mecanismo de negociación, pasar de las posiciones a los intereses y de los intereses a las necesidades. Entiéndase de que lo que se resuelve, ¿no? Es los intereses, ya que es la expresión, ¿no? La expresión mínima aceptable para el ser humano de el cumplimiento de la necesidad, ¿ya? Entonces,
Teniendo esto ya entendido, vamos vamos a pasar a los temas que vamos a desarrollar en esta sesión, ¿no? En esta sesión, bueno, lo que vamos a desarrollar en total, ¿no? Como ustedes están viendo, son varios temas, ¿no? Y dentro de estos varios temas, nosotros estamos iniciando con un requisito indispensable para entender cualquier mecanismo, ¿no? Es entender, ¿no? El conflicto y por qué se produce, ¿no? El conflicto. Una vez que hemos hecho eso, vamos a ingresar a el primer tema, ¿no? Que es la introducción de la conciliación. Luego pasaremos al marco legal y normativo de la conciliación, las etapas del proceso de conciliación y las técnicas y habilidades de conciliación. Y finalmente, la redacción de acuerdos conciliatorios. El día de hoy esperamos desarrollar como temas la definición de la conciliación, principios fundamentales de la conciliación, importancia de la conciliación y quizás legislación internacional relacionada con la conciliación, ¿no? Para dedicarnos en la próxima clase a la preconciliación, ¿no? Primero, ¿no? El marco legal de la conciliación y la preconciliación. ¿Sí? Entonces empezaremos también con esta definición, porque de todas maneras ustedes saben que el tiempo es prácticamente oro y siempre pues no tenemos que apresurarnos porque también está programado solamente esta ponencia por 1 hora y media. Bien, entonces iremos a entender qué cosa es la conciliación, ¿no? Este es nuestro primer tema y espero que también, como ya han sido advertidos, al final, si tienen alguna pregunta, alguna duda, las puedan anotar para que podamos también resolverlas. Miren ustedes, la conciliación tiene diferentes definiciones y estas definiciones o dentro de estas definiciones, yo quisiera hacer hincapié a aquella que tiene que ver con, primero, ¿no? La etimología de la palabra, ¿no? La conciliación viene de la palabra conciliato, ¿no? Conciliatio. Y conciliationis, ¿no? Que se refieren al efecto de conciliar, es decir, si estas palabras latinas existen en este idioma, quiere decir que en Roma existía esa posibilidad, ¿no? Y no solamente en Roma, en diferentes otros países, como lo vamos a ver un poquito de la historia de la conciliación. Y incluso en la época inca, ¿no? También había conciliación, quizás con otros nombres, ¿no? Pero no nos podemos desligar que las características propias de la conciliación consisten en que las partes no se pueden por sí solas, eh, no pueden reunir ni tampoco pueden tomar acuerdos por la carga emotiva y por las condiciones posteriores al conflicto, ¿no? Es como una guerra que han tenido entre ellos de afectación emocional. Y por lo tanto recurren a un tercero que no es el que decide, sino es alguien que va a unir a las partes para que ellos tomen las decisiones, para que les abra los ojos a través de una fórmula conciliatoria, para que la propuesta de una fórmula conciliatoria para que ellos sean susceptibles, ¿no? A través de lazos de comunicación efectiva, de que puedan llegar a arreglar, ¿no? Su desacuerdo. Entonces, esta figura la ha habido en Roma y lo que hacían era componer, ajustar los ánimos que estaban contrapuestos, ponerlos en paz, ¿no? La teoría de Cicerón, ¿no? Cicerón, un jurista romano por todos conocido, que era estoico, ¿no? Pertenecía a la filosofía del estoicismo. Cicerón lo que hacía, bueno, en diferentes partes de sus relatos, hace notar
porque él era tribuno de la plebe, ¿no? Entonces sofocaba esa plebe, ¿no? La plebe no eran esclavos ni extranjeros, la plebe eran romanos, ¿no? Que pertenecían al ámbito rural y también al ámbito citadino, pero que tenían poca posibilidad económica, ¿no? Eso era la plebe. Y este tribuno de la plebe lo que hacía, bueno, lo que entendía era que cuando sucedía un conflicto de intereses, se rompía, ¿no? Como un vaso de cristal, la paz. Entonces, se tenía que reconstruir esa paz, ¿no? Entonces, él tenía la convicción, a diferencia, ustedes saben que hay un arte incluso en Japón de reconstruir, ¿no? Las vasijas rotas con oro. Cicerón decía, una vez roto el cristal, ya no hay forma de reconstruirlo, ya está roto y ya no hay forma de recomponerlo, es definitivo, pensaba Cicerón. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Había que tratar de componer, ¿no? el desastre realizado a través de ajustar los ánimos que estaban contrapuestos. Entonces, la perspectiva que se tenía etimológicamente es totalmente distinta, ¿no? A la que actualmente tenemos. Así también, para mayor ahondamiento de lo que es la conciliación, podríamos decir que, según lo que dice Alfredo Costa, ¿sí? En este libro de la conciliación en el derecho procesal civil, para Alfredo Costa es un proceso extrajudicial, voluntario y confidencial, ¿no? Remarcando las características, ¿no? En principio de la conciliación, en la cual las partes en conflicto con la asistencia de un tercero imparcial buscan llegar a un acuerdo que resuelva sus diferencias sin necesidad de intervención judicial. Para Sánchez, esta conciliación implica la intervención también del tercero, quien facilita el diálogo entre las partes, ¿no? Y sale una palabrita, ¿no? Que dice la disputa, ¿no? Y después de eso acuerdan un beneficio para ambas, ¿no? Evitando decisiones externas. Manuel Busto Turburu dice que el proceso de conciliación es una herramienta de solución de disputas que promueve la paz social, ¿no? Pues permite que las partes, a través de un proceso de diálogo orientado por el conciliador, lleguen a un acuerdo que sea aceptable para todas las partes. Carlos Echevarría dice que la conciliación es la forma de resolver conflictos en la que el conciliador no impone soluciones. Esto es un rasgo distintivo. No impone soluciones, sino que facilita la negociación entre las partes, propiciando que se encuentre a través de un acuerdo que sea satisfactorio ante un resultado de un litigio, le dice, ¿no? Entonces, como podemos extraer de, de estas posiciones o posturas ideológicas, se tiene que la conciliación en realidad es un mecanismo que va a solucionar conflictos, no es un mecanismo para otro propósito, es un mecanismo para solucionar conflictos donde este tercero, que se llama conciliador, por una condición de autoridad, ya sea impuesta por la ley o impuesta por la aceptación de las partes, le permiten las partes que este conciliador pueda proponer el diálogo y en la interacción del diálogo pueda permitir el encuentro satisfactorio de necesidades, intereses y posiciones, y que las partes puedan decidir por sí mismas la solución de su conflicto. Es decir, en la conciliación, a diferencia de la negociación no hay un tercero que participa, sino que como un mecanismo propio de autocomposición, las mismas partes se reúnen, ¿no? Para solucionar su conflicto. En la mediación existe un tercero imparcial, pero solamente es un tercero de reunión, ¿no? La
la diferencia entonces que proponen estos autores es que la conciliación es mucho más interactiva, ¿no? Mucho más del trabajo del conciliador, quien facilita el diálogo entre las partes, quien propone herramientas para la resolución de las disputas y quien de alguna manera propicia el acuerdo satisfactorio, ¿no? Y eso podemos resumir, ¿no? Sin embargo, existe en la ley, nuestra ley actual 26872, existe una definición que la tenemos que también conocer, porque estas definiciones son de la doctrina en general, pero la ley, ¿no? Que la 26872 nos dice en su artículo quinto lo práctico, ¿no? Ojo, ¿no? Inicialmente, antes de la modificación del por el decreto legislativo 1071 y por la ley 31.165, este artículo decía, pues, enmarcaba el hecho de que se le concedía la posibilidad de la conciliación al juez de paz, ¿no? Y pues esto con el decreto legislativo 1071 y también con la ley 31.165 ha cambiado, ¿no? Y el texto es el siguiente, dice, la conciliación es una institución, dice, ¿no? Es una institución. Esto hay que remarcarlo, ¿no? Debidamente, porque tiene una connotación muy interesante, ¿no? Que la tenemos que entender. Y dice que se constituye como un mecanismo alternativo, ahí está, mecanismo, pero no es cualquier mecanismo, sino un mecanismo alternativo para la solución de conflictos por el cual las partes acuden ante un centro de conciliación extrajudicial a fin que les asista en la búsqueda de una solución consensual a su conflicto. Lo modificado por el 31, por la ley 31.165 es este párrafo, ¿no? Dice, la conciliación puede ser presencial o a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar. ¿Sí? Un poquito largo este nombre, ¿no? ¿Sí? Dispuesto por su reglamento. Solamente quiero dar alguna precisión, ustedes si tuvieran alguna pregunta también de esto, es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de institución, estamos reconociendo que dentro de las instituciones que existen en el Estado, ¿no? De orden privado, de orden público, esta se ensalza como institución, o sea, la conciliación pasa a ser institución reconocida por la ley, en tanto tiene independencia, tiene vida propia, ¿no? Y tiene instancias internas delimitadas. Entonces, cuando la ley ensalza a la conciliación, lo que está haciendo es reconocer es el trabajo práctico de la conciliación, donde se nota, pues, ¿no? Que a partir del Ministerio de Justicia hay una dirección encargada de asuntos de resolución de conflictos, a donde se depende, y donde existiendo centros de conciliación públicos y privados, estos centros de conciliación privados son adscritos al Ministerio de Justicia, de tal manera que esta adscripción, si bien es cierto, son centros privados, no tienen, tienen autonomía como centros privados, pero tienen una dependencia de supervisión de las acciones que realizan, ¿no? Por eso que el centro de conciliación tiene que informar, ¿no? Al Ministerio de Justicia cuántas conciliaciones realiza al mes, ¿no? Así también, pues, va a tener el poder el Ministerio de Justicia a través de las direcciones desconcentradas de supervisar el centro, monitorear el centro de conciliación particular y corregir los errores, ¿no? que se pudieran estar llevando, porque el interés institucional es la paz social, ¿no? Y el correcto funcionamiento de esta institución. Cuando hablamos de mecanismo alternativo, primero mecanismo no es solamente un medio, ¿no? Medio es un camino, ¿no?
En cambio, mecanismo es una herramienta, ¿no? Es como una máquina, ¿no? Que va a funcionar, pero con esta contingencia, dice alternativa. Entonces, la alternatividad define que no es jurisdiccional, ¿no? Bien lo hace en el artículo 8, en el artículo cuarto de la ley, de establecer de que no, pues, ¿no? El proceso conciliar no es jurisdiccional, ¿sí? Entonces, resuelto eso, pasaría a resolver esto de los medios electrónicos y otros de naturaleza similar. Yo creo que aquí hay algo, yo creo que ha habido ahí una mala interpretación de lo que sería lo virtual, ¿no? Yo creo que lo que debía haber dicho esta ley era la consideración puede ser presencial o virtual, ¿no? Suficiente, ya se solucionaba todo con esta palabrita y gastábamos menos tinta, ¿no? Pero le ha puesto medios electrónicos y otro de naturaleza similar porque el interés que se tenía tras estos problemas de la pandemia y la imposibilidad de funcionamiento de los centros de conciliación por el distanciamiento social, y también porque, no sé, los ciudadanos pues no tienen firma digital, ¿no? Solamente tienen, y no tienen ese DNI electrónico, pues, ¿no? Todos tienen solamente el DNI azul, y ahí pues es muy difícil, ¿no? Poder hacer una firma digital. Entonces, lo que se tenía, pues, es que delimitar todas estas aristas y entender que lo correcto era medio electrónico, ¿no? Refiriéndose a cualquier tipo de interacción eh, eh, que no es necesariamente pues, por Google Meet o Zoom, como lo estamos haciendo ahora, sino por cualquier otro medio electrónico, ¿no? Que permita eh, primero, ¿no? El contacto, un adecuado contacto entre las partes, y también, pues, ¿no? La posibilidad de que no haya duda en el consentimiento informado. Entonces, por eso habla de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, que debería entenderse, yo creo y yo confío en eso, en medio virtual, ¿no? Es decir, puede ser presencial o virtual. Y así también, pues, debemos entender entonces, ¿no? Prosiguiendo con esta exposición, que, que ya dicho esto, y ya estando seguros de lo que es la definición de la conciliación, vamos a pasar a lo que es la historia de la conciliación, ¿no? La conciliación, este, la conciliación, pues, no nos surgió de plano, pues, ¿no? De forma inmediata, ¿no? Tiene toda una historia global, humana, y también nacional, ¿no? Y que sería bueno principalmente por lo siguiente, ¿no? Yo quisiera ubicarnos en por qué el propósito de todo eso, ¿no? Así como nosotros hemos tenido el propósito de entender qué cosa es el conflicto para saber qué es lo que vamos a solucionar mediante la conciliación en realidad como mecanismo, y nos vamos a dar cuenta de la subjetivación del conflicto y intereses, posiciones y necesidades. Así como entendemos esto, debemos entender cuáles son los verdaderos límites de lo que se busca la conciliación, ¿no? Y cuál es el límite de la alternatividad. Entiéndase que el artículo 139 de la Constitución establece como única jurisdicción posible la jurisdicción ordinaria, ¿no? Excepcionalmente la jurisdicción arbitral y, eh, y militar. Sin embargo, la conciliación es un mecanismo de solución de conflicto, ¿no? ¿Y qué va a resolver ese conflicto? Pues, como lo dice el título preliminar del Código Procesal Civil, va a resolver dos cosas, ¿no? Bueno, la jurisdicción soluciona dos cosas: el conflicto de intereses y elimina la incertidumbre jurídica. En el caso de la conciliación, solamente se trata de
el conflicto de intereses. Pero ¿desde cuándo fue así, no? ¿Por qué se les ha dado la posibilidad a centros privados de realizar esta labor, entendiéndose que ya el Estado definió mediante la conciliación que los únicos que podrían solucionar este conflicto de intereses sería el Poder Judicial? Entonces, tenemos que ver un poco de historia y también con el propósito también de entender el límite de la alternatividad, ¿no? Hasta dónde podemos ser ajenos, ¿no? Al ordenamiento jurídico convencional. Entonces empezaremos definiendo que el origen de la conciliación se encuentra pues desde el origen de las sociedades, ¿no? Porque lo que sucedía era lo siguiente, ¿no? Inicialmente yo quisiera dar énfasis más a leer esta diapositiva, a lo que sucedía, ¿no? Entiéndase que lo que se buscaba, sí, efectivamente, lo que ponía la justicia es un poder, ¿no? Jurisdiccional de imposición, ¿no? Incluso dentro del ámbito de una familia, ¿no? Póngase en Roma, el pater familias tenía como autoridad que decidir, ¿no? De lo que sucedía, lo que se quería por la familia, y si hubiera algún conflicto, él decidía por el conflicto. Era una especie de imposición. Entonces, ¿cómo surge esto de la conciliación? ¿No? Lo que surge es a través de, de que estos actos estas decisiones tan duras, rígidas, ¿no? A veces ocasionaban perjuicios para los mismos participantes del conflicto, ¿no? Eh, Soluciones muy drásticas. Entonces, lo que se buscaba era que mediante una persuasión, las partes, antes de llegar a una decisión heterocompositiva, rígida, estricta, puedan delimitar sus condiciones y que puedan, ya sea a través de la familia, de ancianos, parientes y amigos, satisfacer las necesidades, solucionar los conflictos de intereses, pero sin llegar, pues, a una decisión heterocompositiva que podría ser dañina para las partes. Entonces, es así como se entiende que surgió la conciliación. En otras palabras, para ser mucho más específico, cuando surgía un problema, póngase, entre dos partes en conflicto, empezaba con eh, condiciones de baja latencia, se pasaba a manifestaciones bruscas, a disputa, y cuando ya había la disputa, pues las autoridades intervenían y muchas veces sancionaban a los dos. Pónganse lo que sucede actualmente, ¿no? Supongamos que estamos en plena vía pública, estamos manejando un carro y, bueno, rozamos el carro con otro. Bajamos del carro todos alterados, empezamos a discutir, a pelear y demás. Y como no hemos llegado a ninguna solución de conflicto, se produce un escándalo, ¿no? Y efectivamente no falta alguien que llama a la policía e interviene la policía. Ya no hay vuelta que dar, ¿no? Y entonces las partes, y póngase que las partes no tienen brevet, no tienen, qué sé yo, control, póngase, ¿no? Autorización para parabrisas, ¿cómo se llama esto? Protección de parabrisas, negro o algo así. La autoridad va a observar estos errores. Imagínense que el SWAT está vencido un día antes y todo lo demás. Y lo que va a hacer ya no es resolver el conflicto de intereses, ¿no? Porque supuestamente las partes dirán, pues, ya se ha roto el parabrisas, ¿quién es el culpable? Entonces, como nosotros no podemos y estamos discutiendo, lo que queremos es que nos digan quién va a pagar eso. Y resulta que viene la autoridad, y es drástica, porque la ley es drástica, y lo sanciona a ambos, ¿no? Les pone multas a ambos, ¿no? Ya tiene menos puntos en la conducción, y peor, aún así, no soluciona el conflicto, porque sigue el conflicto, sigue ahí el parabrisas roto, y los está sancionando por otras reglas de tránsito que no han cumplido.
Entonces, esta realidad es la que impulsa a las partes, ¿no?, a generar una solución de conflicto distinta, ¿no?, antes de que llegue la autoridad. Es así, ¿no?, que en la Biblia, miren ustedes, ¿no?, donde encontramos la conciliación. La conciliación la encontramos en todas partes, ¿no? En Lucas, versículo 12, 58, dice dice lo siguiente, ¿no? Que es algo siempre que nos llama la atención y que podemos observar. Dice, cuando tu adversario te demande, intenta arreglar el problema por todos los medios antes de llegar al juzgado. Porque si no arreglas antes, esa persona te arrastrará al juez y el juez te entregará al guardia y el guardia te echará a la cárcel, ¿no? Miren esa lógica de la Biblia, ¿no? Del pueblo hebreo, del pueblo judío, ¿no? Y posteriormente del pueblo cristiano, ¿no? Que, que miren qué tan interesante e increíble se nota que hay una logicidad, ¿no? Dice, claro, ya ahora ya entiendo por qué es necesario, ¿no?, crear un mecanismo alternativo, porque finalmente este guardia te va a echar a la cárcel. Y no necesariamente como una solución del conflicto, sino como un castigo por el escándalo, por la falta de poder arreglar tus cosas, ¿no? Miren qué interesante en la Biblia, ¿no? La Biblia tiene una historia, pues, de más qué sé yo, 3000 años, ¿no? O quizás más. Entonces, quedamos en que los hebreos apelaban, pues, a medios conciliatorios antes de ir a juicio, siendo estos acuerdos entre las partes, antes de llegar a juicio, totalmente válidos, ¿no? Y por lo tanto, estos acuerdos eran los que decidían, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ustedes se recordarán a esta parábola, pues, de, de Salomón, ¿no? Del rey Salomón, que dice que decide, ¿no?, dividir a los hijos por la mitad, ¿no? Si efectivamente, ¿no?, ya se había admitido a trámite el proceso y definitivamente están a las expensas de la sentencia del juez, en este caso el rey Salomón, entonces la decisión del juez debía ser cumplida. Y si su decisión ha sido ante el pedido y reclamo de las madres de decir quién es mi hijo, pues debían cumplir la decisión del juez, que era dividir el niño en la mitad, ¿no? Porque no se ponían de acuerdo quién era el, la madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Frente a la sentencia del rey Salomón estaba la decisión de las partes que dijeron, no lo partes en la mitad, que se lo lleve la otra madre, ¿no? O sea, la verdadera madre dice eso, ¿no? Como una condición de acuerdo entre las partes, que es respetado por el rey Salomón. Entonces, de igual forma, en la antigua Grecia se llamaba a los temóstetas. Estos temóstetas eran, pues, los jueces, ¿no? Y daban la fuerza de la ley a las conciliaciones que se celebraban antes de ir a juicio por los llamados a comparecer en guerra. Entonces, prácticamente era una especie pasó a ser de esta condición de evitar la justicia a que los mismos jueces, que eran los temóstetas, puedan aceptar y hacer una conciliación en las partes, porque se entendía que este juez con esta autoridad podía intervenir en la decisión de las partes, ¿no?, para que ellos se flexibilizaran ante el estar juzgados, ¿no?, por el conflicto. En la época inca también existió la conciliación, ¿no? No nos olvidemos que hemos reconocido que es un mecanismo de autocomposición donde hay un tercero que insta a las partes en conflicto que ellos mismos puedan tomar la decisión de la solución de este conflicto. Entonces, siendo esta figura así, había pues el curaca, ¿no?, que era el líder local o autoridad que jugaba el papel crucial, ¿no?, en la mediación de disputas dentro de las comunidades, ¿no?
porque rendía cuentas, ¿no? A un curaca de mayor envergadura, ¿no? Había curacas de 10 personas, de 100 personas, etcétera, y así sucesivamente. Así era, pues, ese es el sistema administrativo inca. Y entonces, lo que hacía es solucionar antes de que pase al siguiente nivel, ¿no? Igual, ¿no? El Tribunal Supremo y el AYU, que eran el nivel más alto de disputas, lo que hacían, no era una imposición como lo hace el mundo occidental, ¿no? De una decisión, ¿no? Sino que eh, lo que se hacía era procurar el bien social, ¿no? Entonces, en el sistema social andino, esto del ayu de comunidad, era vivir en paz. Entonces, cualquier individuo que buscaba obstruir la paz, ¿no? Perturbar la paz del ayu, pues era convencido inicialmente, ¿no? Para que pueda aceptar, ¿no? La decisión de los conflictos. Y eso también es conciliación. La minca, ¿no? Que era el sistema de trabajo colectivo, también es una forma de resolver disputas y que es pues una conciliación, ¿no? Porque qué mejor que el trabajo hoy por ti, mañana por mí, para redimir el daño, ¿no? Y el trabajo colectivo, ¿no? Es decir, hacer que los demás colaboren, no solamente en el decir, porque ahora pues nosotros solucionamos el conflicto y la sociedad se escandaliza y se anima y dice, hubieran hecho esto, hubieran hecho lo otro, pero qué mejor que la misma sociedad participe, ¿no? Y si había un conflicto de repente en que una de las partes pues no sabía cómo había producido su chacra y invadía el terreno del otro, o el ganado se había comido pues el producto del otro, pues qué mejor que la propia sociedad repare ese daño causado, ¿no? Que era el Inca, ¿no? Y además, la conciliación se puede evidenciar de acuerdo a lo que nos dice la gran maestra, pues, Rostorosti y Escanseco, que en esta sociedad inca, pues la religión era una religión de paz, una religión de compromiso de las partes y de intervención social. Por eso había pues esto Amazúa, Mayuya, Maquea, ya que también son preceptos religiosos, ¿no? Es decir, que la historia de la conciliación está pues difuminada porque es un mecanismo utilizado por los seres humanos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es así que en la antigüedad, en el mundo global, en Mesopotamia, en Egipcio, en Grecia, pues había siempre pues de recurrir a un tercero imparcial, un líder comunitario para resolver disputas. Pero la diferencia era que este tercero era quien decidía, ¿no? La solución de los conflictos, de las disputas. En la Edad Media, los tribunales eclesiásticos ofrecían conciliación en casos familiares, matrimoniales, comerciales y sobre monarcas europeos, ¿no? Porque era la forma ideal, ¿no? No había un juez superior arriba, entonces había que hacerlo a través de la conciliación. En el siglo XIX, ¿no? Donde se produce pues esta formación y expansión de los estados, pues lo que surgía, lo que existía, era pues estas tribunales pequeñas de reclamaciones, ¿no? Pensaban que los problemas mayores se debían resolver en corte, ¿no? Y los problemas menores en una especie de tribunales pequeños, ¿no? Small Claims Court, ¿no? En los Estados Unidos también viajó pues esta misma idea y en Estados Unidos se tiene una costumbre reparatoria, ¿no? Ante los conflictos y hay mucha experiencia, ¿no? En mecanismos alternativos para la solución de los conflictos, precisamente por estos antecedentes anglosajones. En el siglo XX ya será en todo el mundo un reconocimiento de la existencia de la conciliación. Es así que en la Carta Constitutiva de la ONU se reconoce la importancia de la conciliación en la resolución de conflictos en situaciones sobre todo internacionales, ¿no? Porque se entiende que solo así
¿no? Se podría llegar a una paz global. En el siglo XXI, la conciliación tiene una práctica moderna que ha pasado de ser jurisdiccional, ¿no? Como lo ha hecho en el Estado peruano, a ser una práctica privada, con relativo éxito, ¿no? Con relativo éxito, ¿no? Siempre hay un desánimo de la conciliación, porque se considera actualmente que la conciliación es un requisito de procedibilidad ante un proceso, ¿no? Para iniciar un proceso necesitamos iniciar un proceso conciliar, desconociendo, ¿no? La fortaleza y oportunidades que tiene la conciliación, porque pues las personas comunes y corrientes ven en esta forma de solución una forma económica, rápida, expeditiva, ¿no? Que les permita no solamente ser conscientes de su problema, de sus necesidades e intereses, de trabajar en ellas, de trabajar en propuestas conciliares, sino también en ser efectivistas, ¿no? En las soluciones, porque imagínense hasta esperar una decisión judicial que puede ser muy bonita, ¿no? Y estar escrita, pues, en 30, en 40 hojas. Uno lo que necesita es lo práctico, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿No? ¿Qué va a suceder? Póngase en un interdicto, ¿no? Lo que necesitamos en interdicto de recobrar es que o me va a entregar o no me va a entregar, ¿no? La posesión, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que más allá de las formalidades y datos estadísticos, está la satisfacción cualitativa, ¿no? De la población frente a este mecanismo de solución de conflictos. En España, que es nuestro antecedente, y entendamos que hemos estado 300 años siendo colonia, este, mediante las ordenanzas de Bilbao, aprobadas por el rey Felipe V, en 1737 se ordena que las partes no podrían ser admitidas ni sus demandas ni peticiones si no intentaban arreglar el pleito de manera previa, ¿no? Eso es un antecedente inmediato a lo que ha sucedido en la República, ¿no? Pero ya se tenía, pues, que ya desde las leyes de Indias se tenía, pues, la obligatoriedad de hacer una conciliación antes de llegar a un proceso. De igual forma, ¿no? El 15 de enero de 1788, el rey Carlos III disponía lo siguiente, ¿no? Los jueces evitarán la realización de juicios, ¿no? Y las partes deben solucionar sus conflictos de manera amistosa mediante la aveniencia de ordenanzas de Bilbao. Es decir, se entiende que después de la revolución de Tupac Amaru, ¿no? La consecuencia inmediata, rey Carlos III lo que hace es, conocedor de lo que ha habido, de lo que ha existido, ve pues, ¿no? El mensaje, ¿no? De que los corregidores atentaban gravemente, ¿no? Contra nosotros, ¿no? Los pobladores latinoamericanos. Entonces, lo quiso enmendar, ¿no? A través de que eliminó, ¿no? A los corregidores y pasó a intendencias, pero también lo que hace es ordenar, ¿no? Que ya no haya juicios, ¿no? Que lo que se haga es conciliaciones, ¿no? Porque como ven las imágenes, estas son imágenes de Huamán, Pomar y Ayala, eran pues muy drásticos estos castigos, ¿no? Por cuestiones muy mínimas, ¿no? Exceptuando, ¿no? Lo que era la Santa Inquisición. Nosotros estuvimos pues conformes, podríamos decir, con las leyes de Indias y no teníamos pues necesidad de un código civil. El primer código civil en el Perú es el 1852, pero antes de ello se tenía que solucionar los trámites judiciales. Por eso se hace el Código de Procedimientos Civiles de 1836. Y miren qué interesante, ¿no? Porque este código también, eh, este, que es pues en el tiempo de la Confederación Perú-Boliviana, nos dice la exigencia de que los procesos, ¿no? Antes de recurrir a los procesos judiciales, debía haber conciliación.
Es así que este código de Santa Cruz, en el artículo 119, decía, no se admitirán demanda civil sin que se acompañe un certificado del juez de paz que acredite el haber intentado el juicio conciliatorio, decía, ¿no? El juicio conciliatorio, bajo pena de nulidad, excepto en los casos en que éste no sea necesario. Entonces, ahí teníamos un antecedente de esta palabra, ¿no? De esta institución, la conciliación. Así también en el Código de Enjuiciamiento de 1852, promulgado el 19 de diciembre de 1851 y que entra en vigencia el próximo año, el presidente, ¿no? Rufino Echenique, ¿no? Puneño, ¿no? Estableció o reguló la conciliación previa, ¿no? En la selección primera del libro segundo, como diligencia debía practicarse antes de los juicios de manera exclusiva sobre la conciliación. Son antecedentes, ¿no? Que hemos tenido en nuestra legislación. Después de 1852, en el Perú solamente hemos tenido 3 códigos civiles. 1852, bueno, el previo, que no entra en vigencia realmente, porque no entra en vigencia la Confederación Boliviana. El primero, 1852, el segundo de 1912, no, perdón, en 1936 y el código de 1984. Son los únicos códigos que hemos tenido y en todos han hablado de la posibilidad de la conciliación. Antes de la entrada de 1936, Leguía, ¿no? Considerado, por eso las fotos que están aquí, ¿no? Representan que ha sido el mejor alcalde de Lima, pues, porque siendo presidente del Perú solamente se preocupaba por Lima y construyó las avenidas y los edificios más emblemáticos que tiene actualmente Lima. Pues emitió, pues, antes del Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, y establecía que la conciliación era previa, obligatoria, y era siempre realizante ante un juez especializado, con el precepto de que no debía causar un desorden, ¿no? Y que no haya personas inescrupulosas que decidieran, ¿no? La solución de los conflictos, porque se tiene, pues, unidad y exclusividad de la función jurisdiccional por parte del Poder Judicial, ¿no? Entonces, como esta intervención del Poder Judicial era tan importante, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Esta que se emite después del gobierno de Belaúnde, establecía pues que están facultados por ordenar un comparendo en cualquier estado del juicio, así decía, ¿no? El artículo 183, y procura por este medio la conciliación de las partes sobre todo litigio, o de no ser posible sobre algunos puntos concretos del mismo, ¿no? De la época de Belaúnde. Posteriormente esto, en 1992, ¿no? Vigente en 1993, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la actual y que no ha variado desde 1993, dice pues en su artículo 64, como lo vamos a leer, que el juez de paz esencialmente es un juez de conciliación, ¿no? Y ahí resume todas estas ideas que se puedan tener. Es así que el artículo 185 dice, son facultados de los magistrados, facultados, propiciar la conciliación de las partes mediante un comparendo en cualquier estado del juicio, ¿no? Es decir, no solamente al inicio del juicio como prerequisito, sino también durante el juicio e incluso después del juicio para su cumplimiento, ¿no? Para el cumplimiento de la sentencia. Entonces, esta es la historia que hemos tenido en el Perú y donde llegamos a la ley 26872 y donde llegamos a la modificación del decreto legislativo 1070, ¿no? Entonces, teniendo este antecedente, está claro, ¿no? De que lo que hemos vivido en el Perú, ¿no? Es una serie de diferentes formas de pensar sobre la conciliación, pero hemos concentrado, ¿no? Hemos concertado durante todo el tiempo que quien era la figura de la conciliación no era otro que era el propio juez, ¿no? Entonces, ahí estaban dirigidos todos los esfuerzos de las leyes para darle atribuciones y obligatoriedad a ese juez para que se realicen las conciliaciones. Ahora, nosotros tenemos una conciliación
como mecanismo alternativo a la función jurisdiccional. Esa es la riqueza de la ley 26872, que la vamos a discutir también en la próxima sesión. Pero que me es importante de esta ley 26872 extraer los principios también para complementar la definición e importancia de la conciliación. En ese sentido, diremos que, primero, la autonomía de la ley 26872 está enmarcada en el artículo 3, que dice: la conciliación no es una institución consensual. En tal sentido, los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes. Por lo tanto, ya no tiene un carácter, pues, impositivo legal, ¿no? Ni tampoco de carácter institucional del juez. Las restricciones que están en el artículo 4 de la ley, del decreto supremo, ¿no? Este es el reglamento anterior, porque el nuevo es el 017, decían que la autonomía de la voluntad a que se hace referencia en este artículo 3 no se ejerce irrestrictamente, ¿no? Sino las partes pueden disponer de sus derechos siempre y cuando no sean contrarias a la ley, que interesen al orden público y las buenas costumbres, según el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. ¿Cuáles son estos principios? Los principios están establecidos en la ley 26872, pero que están mejor esclarecidos y están mejor explicados en el tubo de reglamento, este decreto supremo 017-2021, ¿no? Que es el texto único ordenado del reglamento de la ley 26872, nos hace notar que estos principios, ¿no?, sustentan el procedimiento y el proceso conciliatorio. Y empezamos, pues, ¿no?, con el primero, ¿no?, que es la equidad, ¿no? Que es la equidad se debe entender en el procedimiento, ¿no? Es decir, que el conciliador está obligado a generar condiciones de igualdad entre las partes. Eso es equidad, ¿no? Igualdad entre las partes. Es decir, por más que haya una condición de superioridad, una relación heterocompositiva, de poder, donde haya una condición superior, en la conciliación se tienen que equilibrar. El principio de veracidad, que tanta falta, ¿no?, hace en todo campo de la sociedad. Y implica varias cosas, ¿no? La primera, según lo que dice el tubo, es efectivamente que el conciliador está prohibido de alterar el sentido y significado de los hechos, los temas, los intereses, que nos basamos en veracidad y que las partes, al participar de la conciliación, lo hacen dentro del marco de la verdad, ¿no? El principio de buena fe que nos sustenta, tanto para las partes como para el conciliador, exige que las partes confíen, ¿no?, ese principio de confianza, en que eh, ellos están procediendo de manera honesta y leal, ¿no? Que no hay dilaciones innecesarias, que no hay estas condiciones de poner escritos innecesarios, de alterar el plazo o los plazos, etcétera, ¿no? Que sería mala fe, sino todo lo contrario, ¿no? Actuar con transparencia y buena fe. El principio de neutralidad es encargada a el conciliador, eh, que va muy de la mano con el principio de imparcialidad, porque en esencia la imparcialidad implica que el conciliador, pues, no debe identificarse con una de las partes, ¿no? Ser imparcial, es decir, declarar que no es ni pariente, ni tiene amistad, ni enemistad con las partes. Y el principio de neutralidad en conciliador debe ser, en principio, una persona íntegra que pueda abstenerse de conocer este caso, de tal manera que la balanza se incline, ¿no?, por alguna de las partes, ¿no?, o que haya conocido a las partes anteriormente.
Otro de los principios muy claves del sistema conciliatorio peruano es la confidencialidad. Porque en esta confidencialidad, ¿no? Implica la seguridad que tienen las partes para hablar sus problemas, para contar sus intereses, sus posiciones, lo que están sintiendo las partes. Y esto no puede ser utilizado ni como medio probatorio en juicio posterior, ni como un acto de amenaza, ¿no? Hacia las partes. Es más, el uso de esta información confidencial puede constituir delito, ¿no? Bueno, nos basamos en este principio, que es la legalidad, porque las leyes, los reglamentos, el sistema de ordenamiento jurídico peruano impone que más allá de lo que esté escrito en la ley y el reglamento, se debe priorizar, se debe sub, ¿cómo se dice? Por forma subsidiaria de lo que dice, ¿no? El reglamento y los acuerdos de las partes. Es decir, cualquier acuerdo que se tenga, cualquier procedimiento que se tenga dentro de la conciliación, no puede escaparse a lo que la ley de forma expresa ordena. Podemos complementar lo que la ley nos ordena, pero realmente tiene que ser cumplimiento estricto de la ley. Estos dos conceptos que parecen iguales, celeridad y economía, son divergentes en el sentido de que la celeridad será celeridad, rapidez, ¿no? El procedimiento conciliar dura a lo más 30 días. Y estos 30 días necesita que los plazos sean recortados, ¿no? Los plazos innecesarios sean rápidos, inmediatos, ¿no? Cuanto menos, mejor. Mientras que la economía se refiere a la cantidad de actos, ¿no? Cantidad de audiencias, cantidad de procedimientos. No necesariamente, no establece pues el reglamento que la economía o que por economía se debe entender que sea barato, ¿no? Al contrario, el tubo dice que el procedimiento conciliatorio está orientado a que las partes ahorren tiempo y dinero, evitándose los costos que acarrearía involucrarse en un proceso judicial, ¿no? Largo y costoso, ¿no? Estos son los principios que sustentan la conciliación y que los vamos a desarrollar no solamente así teóricamente, ¿no? Sino también prácticamente en los temas que van a venir a continuación, ¿no? Por lo pronto, entendemos que estos principios son rectores, ¿no? Y son aquellos que dilucidarían cualquier duda en la ejecución de las normas, ¿no? Que se tienen dentro de la ley de conciliación. Ahora bien, otro tema que se ha planteado es la importancia de la conciliación. Voy a, voy a tratar de ser muy rápido y expeditivo porque no tenemos mucho tiempo, pero entendamos que en primer lugar la importancia, la relevancia es que de acuerdo a la ley 26872 declara ese interés nacional de la institucionalización y desarrollo de la conciliación, porque no solamente para disminuir la carga procesal tan, ¿no? Atosigada en nuestros días, sino sobre todo, ¿no? Porque lo que se necesita es que las personas sean sensibles como una política del Estado a que es mejor llegar a un acuerdo conciliatorio que estar mucho tiempo gastando dinero y tiempo en un proceso judicial largo, ¿no? Que puede ser adverso, ¿no? Entonces, para esta toma de conciencia del poblador es que se crea este interés nacional, ¿no? Ahora, otra forma de entender la importancia de la conciliación sería, pues, que se tiene aproximadamente desde el año 2001 1.315.924 casos concluidos en los centros de conciliación privados, ¿ah? De acuerdo al Observatorio de Conciliación en el Perú, de los cuales 85% han sido en materia de familia y
y que se ha llevado un 74% en audiencias efectivas, ¿no? Donde han terminado en su 71% con acuerdo y sin acuerdo por distintas causas, ¿no? Por falta de acuerdo, por inasistencia, por decisión debidamente motivada del conciliador, sin acuerdo el 29%. A lo cual se debería sumar que en estos centros del Ministerio de Justicia, que son los centros de conciliación gratuitos, según la información establecida en el Diario del Comercio en el mes de septiembre, el 83% de los procedimientos iniciados en el 2024 han llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, sí, esto denota pues la importancia de la conciliación en el Perú. Así también, ¿no? Se entiende que en los centros de conciliación extrajudicial privados, ¿no? Hay estadísticas desde el año 2001 al 2017, un total de 960.000 aproximadamente procedimientos conciliatorios, ¿no? De los cuales más o menos los acuerdos han sido en la tercera parte, ¿no? Y la falta de acuerdo, 471.000, ¿no? Calculando los porcentajes correspondientes, tenemos que más o menos los centros de conciliación privados, entre el 2001 y 2017, según información del Ministerio de Justicia, 49% concluyó por insistencia de las partes, 39 por casos de llegó a acuerdo, 11 no llegó a acuerdo alguno. Y entonces también podríamos entender como importancia de la conciliación que tiene beneficios, ¿no? Como rapidez, economía, confidencialidad, legalidad, no requiere la participación de un abogado, evita largos y tediosos procesos judiciales y favorece el entendimiento entre las partes. Pero la importancia más relevante que yo podría notar es esta, ¿no? Señalada en el artículo sexto de la ley, ¿no? Modificado por el decreto legislativo 1070, que nos dice que la falta de intento conciliatorio, si la parte demandante en forma previa a interponer su demanda judicial no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el juez competente de la causa posterior al momento de calificar la demanda, y este subrayado es nuestro, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar, que es una sentencia fatal para un proceso judicial. Yo creo que es la más temida, ¿no? Porque el interés para obrar implica la necesidad de tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Pónganse este ejemplo que es drástico, ¿no? Si una persona producto de un accidente de tránsito se mutila su mano, el juez, ¿no? Por falta de intento conciliatorio, aunque le falte su manito a este sujeto, lo va a declarar manifiesta falta de interés para obrar. Entonces uno va a decir, oiga usted, pero si le sigue faltando la mano, pues, ¿no? Pero ¿cómo no va a tener interés para obrar? Al contrario, tiene necesidad de tutela jurisdiccional efectiva. Pero miren qué grave es la consecuencia, ¿no? Entonces, dentro de la importancia que tiene la conciliación, podríamos decir que es un mecanismo que tiene consecuencia drástica, porque si no recurres a la conciliación, dentro de un proceso, va a sancionarte el juez con la decisión más drástica, más fuerte, una consecuencia más grave que tiene el proceso civil, que es declarar que no tienes interés para obrar, es decir, que no tienes necesidad de tutela jurisdiccional efectiva. Finalmente, en esta clase, ya me estoy excediendo, creo, el tiempo me falta un minutito. Habría que recalcar, para que no haya confusiones, que la función, que la conciliación no es un acto jurisdiccional, ¿no? Y así lo establece la ley 26.872 en su artículo 4, y establece también el artículo 16 del TUO, ¿no? ¿Ah? Y porque la conciliación no constituye acto jurisdiccional alguno, ¿no? No tiene acción ni defensa de derechos, no hay intereses de la parte invitada ni de la parte invitada, no hay contestación por escrito a la solicitud de la conciliación, ¿no? No hay proveídos escritos presentados, no se debe malinterpretar. Muchas veces se entiende que solamente esto de la conciliación es solamente para abogados. No es así. Lo que se busca es la solución efectiva de los conflictos, incluso sin la intervención
de los abogados. Por lo tanto, no es un carácter judicial. Además, hay que entender que lo más importante dentro de los principios de la conciliación es la confidencialidad. Es decir, es altamente reservado lo que se trata, ¿no? Entonces no puede ser utilizado, de acuerdo al artículo también 16 del TUO, de la ley, establece, pues, ¿no? Que las consecuencias, cuáles son las consecuencias, ¿no? De esta confidencialidad. Y lo que dice el artículo cuarto, ¿no? Del tubo de reglamento, dice, con relación a la confidencialidad está dispuesta por el artículo octavo de la ley, se entiende que todo contenido propuesto en la audiencia de conciliación presencial o por medios electrónicos y otros de naturaleza similar carece de valor probatorio en cualquier proceso judicial, arbitraje o administrativo que se promueva posteriormente, aún en aquellos que se originen en hechos distintos a los que dieron lugar en la controversia materia de conciliación, incurriendo en responsabilidad la parte conciliante que vulnere este deber de conformidad con la ley de la materia, refiriéndose a la ley penal, ¿no? Entonces, se entiende que constituye, pues, la regla general, la confidencialidad, y que la excepción a la regla sería solamente en el caso, pues, lo que haya, pues, dentro del proceso una idea de que ha habido un delito, ¿no? Por ejemplo, contra los derechos a la vida, el cuerpo, la salud, la libertad sexual y otros, ¿no? Y en esos casos previstos, el conciliador tiene la responsabilidad de notificar al Ministerio Público sobre la existencia de ese delito para que sea el titular de la acción penal quien tome las acciones correspondientes, ¿no? Y si el conciliador viola este principio de confidencialidad, tendrá responsabilidad no solamente civil administrativa, ¿no? Sino conforme a lo que diera lugar. Bueno, se ha cumplido la hora de 7:30. Por favor, no sé si me podrían ayudar, si efectivamente hay eh, preguntas de repente o algún tipo de aporte, ¿no? O comentarios de lo que se ha realizado, por favor. Estoy viendo también en el chat que no hay ninguna pregunta, entonces entendemos, ¿no? Que estamos, o bien se ha entendido todo o no se ha entendido nada. Bueno, ahí está también publicado el registro de asistencia, ¿no? Sí, muchísimas gracias al doctor Ramírez Atencio por esta valiosa exposición. Pueden escribir sus preguntas mediante el chat o encendiendo sus micrófonos y preguntarle directamente. Como ya lo mencionaba también el ponente, se les acaba de enviar el registro de asistencia. Y para los que se registren, se les enviará información adicional o material adicional. Al no haber más preguntas, aunque sí, acaban de preguntar una persona. Meyer Pucara pregunta, ¿existe alguna sanción por no asistir a una audiencia de conciliación? Bien. Sí. Bueno, contestaré de inmediato, ¿no? Sí, efectivamente hay dos supuestos, ¿no? ¿Qué pasa si el solicitante de la conciliación no asiste, ¿no? ¿Y qué pasa si la parte invitada no asiste? Cuando la parte invitada no asiste a la audiencia de conciliación, evidentemente, de acuerdo a las reglas de procedimiento, y sobre todo el artículo 14, establece de que eh, las consecuencias dentro del proceso
¿no? Porque ahí no va a terminar, sino dentro del proceso. En el proceso judicial que se invoque, en primer lugar, va a haber la posibilidad de una sanción de hasta 10 unidades de referencia procesal de imposición de multa por parte del juez. El juez va a imponer esta multa a la parte que no asista. En segundo lugar, lo que va a suceder es que hay una presunción relativa de verdad de, eh, de lo informado por la parte demandante, ¿no? Y ustedes entienden que en un proceso judicial eso es gravísimo. Así también, esta parte inasistente no puede invocar la reconvención, ¿no? Y eso también es algo fatal, ¿no? Porque prácticamente el derecho de reconvención es esclarecer la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, al no poder reconvenir, ¿no? Se le está restringiendo esa posibilidad precisamente por no concurrir a la audiencia de conciliación. Y por parte del solicitante, al no incurrir, en primer lugar, pues, ¿no? Va a ser sancionado primero por una decisión debidamente motivada del conciliador y lo que va a acarrear es que la imposibilidad de plantear su demanda, ¿no? Y con ello, pues, en el caso de que plantee esa demanda y al no haber ido a la audiencia de conciliación y no tener el acta de conciliación, su proceso se ha declarado improcedente por falta manifiesta de interés para obrar, ¿no? Esas son las consecuencias. Sí, hay una pregunta más. Sebastián Flores pregunta, ¿en caso de ilícitos penales se puede conciliar? Esos son los límites, ¿no? Que establece la ley, ¿no? No se puede conciliar en caso de ilícitos penales porque la condición importante de la conciliación es derechos de libre disponibilidad. Entonces, en caso de ilícitos penales, quien tiene la disponibilidad de la tipificación, la investigación del delito, es el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, ¿no? El representante del Ministerio Público, ¿no? Entonces sería imposible y también contradiciendo su ley orgánica, pues citarlos a una conciliación y convenir, ¿no? Sobre la posibilidad de solución de un conflicto jurídico penal, ¿no? Entonces, no es posible en caso de delitos, ¿no? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, acaban de realizar dos nuevas preguntas. Daniel pregunta, ¿considera usted que se debería admitir la conciliación a pesar de que este problema actualmente en caso de, ¿cómo dice? Esté prohibida actualmente en caso de violencia familiar con riesgo leve? Claro. En caso de violencia familiar, como así lo dice el tubo, ¿no? Dice específicamente que no se puede conciliar en violencia familiar. El concepto es ¿no? Hay una tolerancia cero contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar por la ley 30.364. Entonces, y es política pública. Entonces, tener conciliaciones contradice la política nacional, ¿no? Claro está que anteriormente sí era posible, ¿no? La ley de violencia contra la mujer permitía conciliaciones, pero ahora está proscrito por política pública, ¿no? Entonces yo considero que no se debería admitir una conciliación porque los temas a tratar ya no son de libre disponibilidad, sino constituyen delito, ¿no? El agravio, el vejamen, ya sea cualquier tipo de violencia sexual, económica, moral, física contra las personas, pues no puede ser motivo de conciliación. Y la otra pregunta es, ¿a qué me refiero con fórmula conciliatoria, no? Entiéndase que la diferencia entre mediación y conciliación sustancialmente es la fórmula conciliatoria. El mediador es este tercero que bajo un mecanismo de autocomposición junta a las partes para que ellos decidan la solución de su conflicto, pero en el caso de conciliación, igual, ¿no? Hay un tercero que cita a las partes y a diferencia de la mediación, este conciliador
va a proponer una fórmula conciliatoria, es decir, una propuesta de solución al conflicto, que va a ser admitida o no admitida para las partes. Es decir, el conciliador no le impone esa fórmula conciliatoria, son las partes las que aceptan o no. Y esta fórmula conciliatoria, que es el distintivo, ¿no?, universal de lo que es la mediación y la conciliación, está presente tanto en la conciliación extrajudicial como en la conciliación judicial, al punto que en caso, ¿no?, por precedentes vinculantes, en caso de que el juez no exprese en el auto, ¿no?, que aprueba la conciliación o que dice, pues, ¿no?, del saneamiento, que no ha habido conciliación, que no exprese la fórmula conciliatoria, que no la declare en el auto, su fórmula, ese auto es nulo, ¿no? Ese auto es nulo. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la característica fundamental diferenciadora de la conciliación es que el conciliador, este tercero imparcial, propone una fórmula conciliatoria. Bien, Sí. entonces aquí terminamos. Sí, no, no hay más preguntas. Nuevamente agradecemos al doctor Carlos Enríquez por compartir su tiempo y sus conocimientos y a todos ustedes por su participación. Esperemos que esta sesión haya sido de gran utilidad y que se haya compartido herramientas que sean de ayuda en su vida profesional. Les recordamos que este seminario forma parte de un ciclo y nos volveremos a encontrar la próxima semana, el día martes 19 de noviembre. También recordarles que el certificado es excepcional y pueden solicitarlo escribiéndonos o llamando al celular de la Cámara de Comercio. Y también se les acaba de reenviar el registro de asistencia, pueden registrarse, se les enviará material adicional y muchas gracias. Con esto acabaríamos. Muchas gracias a los organizadores y a todos los asistentes. Hasta luego. Hasta luego.